Bueno, vamos a empezar entonces la conversación con Ricardo Solís, que está del otro lado, lo estoy viendo ahí. Hace mucho que no lo veía. Y bueno, me da gusto, la verdad, que esté ahí muy sonriente, como siempre, señal de que la vida lo ha apapachado y lo ha tratado muy bien. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Y después vamos a escuchar a Miguel Manríquez, que también está ahí. No lo vamos a ver, pero lo vamos a escuchar. Entonces, escuchamos primero al Ricardo, que nos va a saludar, y después le damos la voz a Miguel. Un saludo desde Guadalajara, sí, con una sonrisa enorme, porque esto es una reunión feliz antes que otra cosa. Y como hacía mucho que no los veía y que no hablaba con ellos, tanto a Alejandro como a Miguel, por ellos me guarda un muy enorme y especial cariño. Entonces, eso me hace feliz, por eso estoy contento y por eso estoy tomando cerveza. Bueno, pues... Pero no, estoy lejos de estar borracho todavía. Comparto esa felicidad y salud. Bueno, estoy tomando Coca-Cola cero, así que, bueno, vas a tener que perdonarme esto. Miguel, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo te va? Muy bien. Yo estoy recordando, ahorita que estaba hablando Ricardo, creo que si la memoria no me falla, la última vez que estuvimos juntos existe evidencia fotográfica, ¿no? En un bar en Guadalajara, donde estamos los tres ahí sentados. Que compartí, no sé, hace como 20 años o no sé, algo así. Y por supuesto, pues... El bar ese... un poco. Aclaro que el bar ya no existe. ¿Perdón? Ya no existe el bar, pero ¿cómo? Pues, sigue habiendo locales ahí para beber, pero ese bar desapareció hace muchos años. Bueno, desde hace varios, no sé, esa foto debe tener, no sé, 15 años tal vez. No. Esa foto tiene 22 años. Ah, caray. 22 años. Entonces estoy más viejo de lo que suponía, pues, ¿no? Sí. es que acuérdate, Miguel, que el Alejandro andaba de luna de miel en esa foto. Ah, cierto, andaba pisando flores, ¿no? Pues se acababa de casar, andaba en su viaje. Sí, andaba recién casado, ¿cómo no? Pues, sí, claro. No, pues fue una circunstancia muy feliz y que se me ha quedado en la memoria, en mi pésima memoria se ha quedado esa foto. Yo creo que son dos las que tengo. Y realmente... Son dos fotos. Agradable. Oye, sí. Pero qué terrible que hayan pasado 22 años y no hayamos estado juntos, pues. Bueno, las circunstancias, ¿no? Hay cosas que uno no puede determinar, ¿verdad? Estamos en 3 ciudades distintas, ¿no? Y dos países diferentes, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, como sea, lo interesante de la amistad, como decía Borges, es que no nos obliga al compromiso íntimo, nos obliga a retomar una conversación que probablemente dejamos pendiente, pues, ¿no? Y uno vuelve a conversar como si nada, pues, ¿no? Sí, es cierto. Recuerdo una entrevista que le hacían a Borges en ese sentido, ¿no? Él decía, prefiero la amistad sobre el amor, ¿no? Porque el amor te exige intimidad y la amistad no, pues, ¿no? Te exige simplemente la charla, pues, ¿no? Sí, la amistad es una forma mucho más refinada, más sofisticada del amor, ¿no? Es claro, menos primitiva. Además no obligatoria, pues, ¿no? Así es. Bueno, la razón por la que estamos aquí, bueno, además yo los convoqué a estos señores para, pues, tener un pretexto para saludarlos y para coincidir, sobre todo para usar la tecnología, pues, ¿no? Que bendito sea Dios, ha avanzado mucho en estas 2 décadas. Pero también para hablar sobre la poesía, ¿no? Que es un tema que nos ha reunido desde entonces y tenemos un buen pretexto, y ese pretexto es la publicación de si no me equivoco, es la primera antología, Ricardo, Sí, nunca había publicado una antología. Una antología de Ricardo Solís, una antología de su obra poética. A mí me sorprendió, la verdad, cuando la vi, porque era muy, muy gorda, ¿no? O sea, uno pierde de vista el tiempo, ¿no? ¿Cómo pasa? El tiempo que ha pasado. Sí, y lo otro es lo productivo y lo fiel que ha sido a su
a su oficio de escritor y de poeta. Entonces vamos a hablar un poco sobre vamos a hablar un poco sobre la antología, pero esto no es radio. Esto no es, no estoy obligado yo aquí a cumplir con ciertas formalidades de la entrevista, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que sí abordáramos el tema de tu antología, pero también que habláramos de otros asuntos, pues, ¿no? Que tienen que ver con el quehacer poético. ¿Qué te parece? Eso es lo que yo les ofrezco, caballeros. Muy bien, adelante. Bueno, entonces empezamos con la antología, ¿no? Ese es el punto de partida. ¿Es reciente? Quiero aclarar una cosa. Estoy hablando de la antología Sin Defensa, ¿no? Que Ricardo publicó, si no me equivoco, el año pasado, ¿verdad? Y también acaba de publicarse en Sonora otra antología que es una versión reducida de Sin Defensa, ¿sí? Entonces, la edición de Sonora la publicó el Mambo Rock, ¿no? Que es un esfuerzo editorial de Carlos Sánchez. ¿Cómo se llamaba el nombre? De Carlos Sánchez. Y acaba de salir recientemente, está calientita, ¿no? Que es, digamos, una porción de esta antología que se llama Sin Defensa. Entonces, te pregunto, Ricardo, ¿cómo surgió la idea de la antología? ¿Por qué el año pasado y no 3 años atrás o no dentro de 2 años? ¿Cuál fue la circunstancia, la feliz circunstancia que se dio para que tú pudieras publicar esto? Una serie de casualidades. Primero, porque la idea de la antología parte, primero que nada, de cuando se acercaba el año de 2013, digamos un año antes, pensando en 2013, porque alguien me lo había planteado así, la idea era hacer una antología de los libros que había publicado hasta entonces, porque el 2013 se cumplían 20 años pues de empezar a publicar poemas, en revistas en mi caso, porque el libro vino hasta el 94, pero en revistas al menos desde 1993, algunos están compilados de esos poemas en el libro Ciclo del Can, y en fin, el hecho es que la idea era compilar el trabajo como en una especie de celebración por 20 años, ¿no? Y de hecho ya este año se están cumpliendo 30 y la antología apenas salió el año pasado. Pero ¿por qué tardó tanto en salir? Bueno, porque en un principio cuando se había planteado como proyecto, el 12 hubo elecciones y hubo cambio en la presidencia, pues. Entonces las autoridades de Conaculta, con quienes había hablado, de pronto dejaron de ser y hubo nuevas autoridades y el proyecto se perdió ahí. Entonces ya no había oportunidad de sacarlo a través de Conaculta, ni de que... Y luego de eso había una circunstancia personal. Había yo decidido, a partir de lo que había publicado el 2013, una selección de poemas muy antiguos, repasados, y textos que inicialmente habían sido en prosa transformados en poesía, y compilaciones de algunas revistas donde había publicado que no se habían recogido en libro. Y eso salió en 2013 y yo dije, a partir de aquí es como vamos a cerrar un episodio. Y quedaban una serie de haikus, que es el material inédito de Sin Defensa, de la versión completa. Que eso esperaba yo que fuera, digamos, el aliciente para que la que salió aquí en Guadalajara sí sea, no como la de Sonora que abarca 20 años, sino abarcaba hasta el 21, ¿no? Y así, realmente ha sido extraño, ha sido nada más la evolución de lo que se ha publicado. No es que no tenga otros libros de poemas, tengo, digamos, 2 cerrados y listos, de entre 2013 para acá, pero mi proceso ha cambiado. Yo no digo que haya mejorado nada, solo sé que el proceso para escribir que seguía antes se ha modificado un poco y se ha vuelto mucho más lento, en razón de 2 o 3 desconfianzas renovadas acerca, no del oficio, pero sí de mis capacidades. Entonces, creo que es natural desconfiar de uno mismo y pues tardarse un poquito más en algunas cosas, lo cual no es garantía de que salgan bien, pero
digamos que en esa última década solo he tenido 2 libros listos y como 6, 7 empezados que ahí están, durmiendo Perfecto. el sueño de los justos. Muy bien. Yo quiero preguntarle a Miguel. Miguel, Sí. ¿cuál crees tú que sea el valor de una antología en la obra de un escritor, de un poeta? Bueno, voy a tratar de enlazar el libro de Ricardo y la opinión sobre eso, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la portada es muy afortunada, ¿verdad? Un ciclista con ruedas cuadradas me parece la mejor especie de un poeta, ¿no? Entonces, va por el mundo con ruedas cuadradas, ¿no? En una bicicleta. Pero bueno, creo que antes que nada tengo la ventaja que ofrece muchas veces la antología es que permite ofrecer ¿cómo llamarle? Una cartografía, una historia de nuestras influencias, de las lecturas, de nuestras preocupaciones temáticas, ¿no? En ese sentido, una antología permite, como digo, en un estudio estilístico ya más profundo, permite ubicar al poeta como un mantenedor, un conservador de la tradición literaria, ¿no? Mi idea de tradición literaria siempre ha sido la forma en que los poetas leen a otros poetas, ¿no? Y eso te lo permite cuando alguien publica una antología desde la selección misma de los poemas. Y por otra parte, algo que me llama la atención en el caso de Ricardo, es que si bien la antología es de 1993, ¿no? Curiosamente, si uno lee un poema de 93 y lo leo hoy, es decir, los poemas que aparecen en esta antología están vigentes. Es decir, poemas que fueron escritos hace 20 años parecen escritos ayer, pues, ¿no? Y esto para mí es una de las cualidades fundamentales de esta antología y a veces, lo voy a decir, de la poesía, ¿no? De mantenerse vigente el poema después de 20 años, ¿no? Y eso para mí es muy interesante. Sí, Miguel. La antología. Sí, te estoy escuchando con mucha atención. Y mira, ¿sabes qué? Creo que le acabas de lanzar un piropo a Ricardo muy, muy potente, muy bueno, ¿no? Porque, sí, como bien dices, esos poemas primeros de Ricardo son todavía legibles, ¿no? Es decir, se pueden leer sin sonrojarse, ¿no? Digo, el autor, ¿no? Así es. Eso quiere decir que digamos, es la confirmación de un talento, ¿no? Que estuvo presente ahí desde el comienzo. Y yo creo que el hecho de que estén en la antología, es decir, que no hayan sido deliberadamente excluidos, significa que el autor es consciente de esto que tú y yo estamos diciendo también, ¿no? Y en lo que coincido. Claro. ¿Cómo la ves, Ricardo? No, obviamente tengo que decir sí parcialmente, pero no en lo único que difiero es en utilizar la palabra talento, porque es medio peligrosa o por lo menos difícil de definir con precisión, pero lo que sí hice fue escoger deliberadamente aquellos poemas que yo sentía, voy a usar la palabra que usó Miguel, más sólidos de los libros, y dependiendo de las dimensiones en que se me había sido solicitada, porque pude elegir más, pero en las dimensiones, para acotarla más o menos a las dimensiones que se me había solicitado, era escoger de 6 a 8 poemas por libro, y habría algunos en los que obviamente no habría suficiente material para elegir tal cantidad, como Poesía Nómada, por ejemplo, que es el primer libro, pero a lo que voy es que sí elegí los que yo consideré más sólidos, y sobre todo aquellos, y esta es otra cosa que me parece, es la curiosidad por la que yo apostaba cuando la armé, porque he leído otras antologías de otros autores, no diré los nombres aquí, pero varias, que me han sorprendido gratamente porque sin atraerme demasiado su poesía, se lee distinta en un conjunto diferente. Ya. O sea, no leyendo los libros por separado, sino ordenados en una antología que de pronto se lee distinto. Y los poemas adquieren otra cara, hermanados de manera diferente. Pues es decir, uno junto a otro, como naturalmente no los había conocido uno. Y cuando conoce 2 o 3 libros, ¿no? Y claro, eso crea una impresión distinta, creo yo, de conjunto.
y eso creo que les podía, yo pensé que a los míos, que no me siento tan seguro de ellos, obviamente podía ayudarles esa sensación de conjunto, pero eso obviamente tengo que preguntárselo a los lectores, por supuesto. Por supuesto. Finalmente la última palabra la tienen los lectores y es interesante. Yo quiero subrayar esto que acaba de decir Ricardo. No había pensado yo en mi vida en ese asunto, ¿no? En la idea de cómo el poema sacado del libro en el que fue publicado y al ser colocado junto con otros poemas genera un efecto distinto, ¿no? Está en un ecosistema lírico, digamos, diferente ahí y eso le otorga un valor. Dime. Es que no quería interrumpir, pero es que voy a añadir algo para que continúes. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que acabas de decir, piensa, tú trabajaste sobre un libro que se llama Los peces todos. Sí. De mi autoría. Entonces, tú sabes perfectamente que si no en todas las secciones, por lo menos en 3 de las 5, hay una especie de pretensión secuencial en los poemas. Hay un elemento ahí de historia de familia, ¿no? Sí, y eso lo vuelve secuencial, es decir, están separados los poemas, pero hay una intención de secuencia. Aunque materialmente no sea exacta ni precisa, hay una intención de secuencia cuando se leen. Entonces, al ser tomados es decir, no, esa secuencia se rompe naturalmente. Y cuando se extrapolan para formar parte de una antología, se cierra, como que se estrecha un poco ese camino y entonces la secuencia es otra. Claro, porque está uno de mis abuelos con uno de mi papá. Entonces, eso crea otra lectura, creo yo. Y ya eso es algo interesante. Claro, un contexto, ¿no? Un contexto distinto. Miguel, quiero tomar dos cosas. Quiero tomar dos cosas y te dejo el micrófono para que hables, ¿no? Primero, lo que estamos comentando, Ricardo y yo, respecto a la importancia del contexto del poema. Eso me hace pensar en una idea que me gusta pensar, ¿no? Y es que pensar en el poema como un organismo, ¿no? Como un ente que tiene vida propia y que es dúctil y que es maleable y que cambia y que adquiere tonalidades y matices diferentes dependiendo del contexto en el que se encuentra. Eso es una cosa y me interesaría conocer tu opinión al respecto. Y lo segundo es sobre el talento, ¿no? Le echamos unas flores a Ricardo y él dice, 30 años después, sigue con esa cantaleta de que no tiene talento, lo cual es, a mi juicio... Es lo que a mi juicio es, Miguel, la muestra de que aquí, entre tú, él y yo, el más soberbio de todos es él, ¿no? Porque al decir que no tiene talento es llevar al extremo, pues, la arrogancia. ¿Qué te parece? Mira, en primer lugar, quizás estemos de acuerdo en el hecho de que uno escribe no como fueron las cosas, sino como las recordamos, ¿no? Es decir, si yo veo un poema escrito hace 20 años, evidentemente lo recuerdo de una manera distinta al de hace 20 años, ¿no? Entonces puedo incluirlo, ¿no? Porque, ¿no? Pero lo que sí quiero llamar la atención es que yo veo en el caso de esta antología, bueno, para contestar la segunda pregunta, siempre me ha entusiasmado la idea de suponer, y eso es un poco en broma y en serio, porque por mi edad, tú, Alejandro, y tú, Ricardo, fueron escritores jóvenes, es decir, cuando yo ya estaba, ustedes eran jóvenes, ¿no? Y siempre me divierto un poco diciendo que esa generación de ustedes, bueno, pues tienen como 20 años siendo los escritores jóvenes de Sonora, pues, ¿no? Entonces, es decir, se han mantenido con esa frescura y esa espontaneidad. Pero bueno, a lo que voy es que ciertamente la antología puede ser fragmentaria o puede ser leídos los poemas de distintas maneras según el contexto, pero siempre va a haber llamémoslo así, un organismo, una estructura subyacente que va a permanecer a pesar de los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de lo fragmentario, que siempre me ha llamado la atención en la poesía de Ricardo. Lo segundo tiene que ver con esta idea de, voy a llamarle, descentramiento del sujeto poético.
Y lo tercero, que me parece muy importante, es el asunto del lenguaje, ¿no? Entonces, estas tres características subyacen, aun con que cambien de contexto, van a permanecer, ¿no? Son cualidades que permanecen a pesar del tiempo, ¿no? Sí. A pesar del lugar donde los pongas, ¿no? De todas maneras, tienen esas características. Y en ese sentido, siempre me ha gustado la poesía de Ricardo, digamos, porque son pocos versículos, muy sintéticos, muy, ¿cómo le llamaremos? Muy esos flachazos, ¿no? Del poema como necesidad de captar el instante, ¿no? Sí. Y aquí el instante se convierte en la medida del tiempo, ¿no? Sí, muy bien. El Ricardo va a medir el tiempo por instantes, ¿no? No sí. por una historia cronológica. Acuérdense que había tres tiempos, ¿no? El Cronos, el Aion y el Kairos, ¿no? El Cronos es esa secuencia a la que se refiere Ricardo, pues, ¿no? Que uno puede mover el poema, pues, ¿no? El Aion, pues, el tiempo virtual, el tiempo mental, el tiempo de los dioses. Pero el Kairos es el instante. Es decir, literalmente el Kairos significa el momento preciso propicio, en el que surge el poema, ¿no? Y eso queda subyacente, lo pongas donde lo pongas, pues. ¿Sí? Si lo pones 20 años en una antología junto con otros poemas, pues sí, va a tener una lectura, pero va a haber es un organismo subyacente dentro del poema mismo. Sí. ¿No? Están vivos los poemas. Claro, claro, sí. Fíjate que yo me quedo con esto que acaba de decir Miguel, ¿no? De esto de esta idea de que los poemas no son como uno los recuerda, tal vez, ¿no? Exacto. Entonces que de pronto quizás cuando dice uno, mira qué diferente y tal. Bueno, sí, cambia el contexto y todo, pero también es una revisitación, pues, al poema y la memoria es algo sumamente mentiroso, ¿no? Está recomponiendo, es muy creativa, es muy fértil y transforma mucho. Yo quiero preguntarte, Ricardo, para pasarte la bola porque te toca. Tú dices que tu proceso de escritura ha cambiado, ¿no? Y eso a mí me interesa. ¿En qué ha cambiado? Sobre todo porque ya estamos hablando de 30 años y 30 años es mucho tiempo. Entonces tienes la perspectiva suficiente como para describirnos aquí cómo ha cambiado tu proceso de escritura. Tú que sobre todo has sido tan consciente de lo que es escribir, ¿no? Porque Miguel, te acordarás que desde que Ricardo empezó a publicar poemas siempre había mucha autorreferencialidad, ¿no? Mucha referencia al acto de la escritura, ¿no? Es uno de los temas, de los grandes temas de la obra de Ricardo. Entonces, es una excelente oportunidad para que nos describa, ¿no? Cómo ha evolucionado su proceso de escritura. Ricardo. Mi impresión es esta. Para no hablar de definitividad después, porque igual me parece un terreno movidoso, ¿no? Pero, es decir, la cosa para mí fue muy sencilla. Cuando en 2013 había, digamos que estaba pasando por una especie de bache había logrado publicar material que había quedado rezagado en lo que yo había hecho. Y de pronto hubo un instante en el que no había nada. Y dije yo, algo pasó porque eso no me había sucedido en 20 años. Y de pronto de una forma natural me di cuenta que estaba tardando más en, por decirlo de algún modo, liberar textos. ¿Qué digo yo con liberar textos? Es decir, creo yo que una cosa que tenemos todos en mente, independientemente de nuestras capacidades, quiero creer que los poetas más sinceros son aquellos que tienen, entre otras muchas preocupaciones, hay una que los tiene que afectar sinceramente, y es el hecho de, en sus propios términos, hacer un buen poema. Cuando se dedican a escribir o a armar un texto o cuando saben que van por un caminito y eso terminará con cierta forma, uno quiere que en sus términos sea algo bueno, algo aceptable para uno mismo y darle, digamos, una forma, una estructura que hable de algo cercano, absolutamente
digamos, sincero en lo que uno juzgue. Y es decir, no mentir, no hacerse pendejo, pues, o sea, para decirlo en sonorense, pues, no hacerse pendejo, yo creo que es la primera cosa que uno piensa, y que eso tenga una estructura lo menos desmontable posible en términos de... Es decir, uno no quiere que sea todo de manera tan fácil, uno quiere que sí sea comprendido de pronto, pero digamos que su estructura no sea, por usar la antítesis de lo que decía Miguel, que no sea frágil, pues. Es decir, no, que no se deshaga, pues, rápidamente. Y en ese sentido, dije yo, pues si está pasando naturalmente, pues entonces el proceso lo volvemos un poquito más reflexivo. Detenido únicamente. Si antes podía liberar un libro, en el caso en un tiempo inferior a 2 años, estos 2 últimos que completé, pues fueron ambos, tienen un proceso de unos 4 años más o menos de trabajo, 4 a 5 años. Y eso no los ha hecho mejores, a lo mejor son hasta más malos, pero los poemas me dejan menos intranquilo en términos digamos, como, bueno, aprendí a tirar una barda, ¿no? A ver. Y ahora uso mejor el cordel y quedaron más derechitas. Es parte del asunto, que aguante un poquito más Entonces, ¿tiene que ver con la estructura del poema? En parte tiene que ver con la estructura, pero no es solo eso, porque creo que cuando uno está, por ejemplo, revisando la estructura, ocurren esas otras cosas. De pronto el poema cambia. Claro. Y por ejemplo, y eso sucede. Mientras más tiempo le das, más ocurre, o al menos la probabilidad de que ocurra se amplía. Ya. O sea, crece, se desarrolla más. A ver, Miguel, yo estoy entendiendo lo que dice Ricardo, es que no me queda muy claro, pero yo creo, lo que yo entendí es que su poesía dejó de ser una poesía cifrada, pues una poesía que él dice que no se desmonte, es como si no quisiera revelarse, como si tuviera cierto pudor y tuviera que enmascarar el poema, ¿no? Entonces que de pronto con los años se ha vuelto un poquito menos pudoroso y entonces ya se atreve a decir esta es una pinche piedra y esto es una tortilla y esta es mi abuela, ¿no? Entonces usa un lenguaje mucho más referencial. ¿Van ahí por ahí los tiros o no van por ahí los tiros, Ricardo? Antes de que le pasemos la voz a Miguel. Antes de que entre Miguel, nada más para especificar un poco, no tanto es que vayan por ahí los tiros. En una parte puede ser así, pero en otra, yo creo que la idea, si busco una mayor comprensión, el asunto para mí era en un principio, el que más tiempo me llevó, era más bien un asunto temático, y hay una manera de acercarse, digamos, a ciertas situaciones que ocurren en el país, pero no del modo como habitualmente se acercan a algunos poetas. Y yo quería combinar una perspectiva que fuera como de humor con una especie de distanciamiento de lo contundente. Es decir, si voy a hablar de algo terrible como un operativo... ¿Te refieres a la violencia? Por ejemplo, digamos, al fenómeno de la violencia creciente, pues desde múltiples aspectos. Inseguridad. Si voy a hacer un operativo, un poema de un operativo, desde mi punto de vista, es asequible, pero moviendo un poco los términos, o sea, moviendo un poco la perspectiva y no volviéndola tan familiar, pues, es decir. Ya te entiendo. Miguel. Es decir, pero es obviamente un trabajo personal, pues, o sea, si el que voy a hacer lo podemos hacer yo, tengo que dar yo con esa clave, ¿no? Miguel, la poesía es un lenguaje cifrado. Sí. Mira, creo que si entiendo bien, y estaríamos acá hablando de la intencionalidad, es decir, la intención del autor, del poeta, de la voz poética, como quieras, de mirar de un lado a otra parte, es decir, esa intención de mirar algo, ¿no? Y esta, quizá lo que compartimos, ¿no? ¿Qué hay de subyacente en el poema? Bueno, para empezar, si algo que me ha hecho apreciar mucho la obra de Ricardo, tu propia obra, Alejandro, es la subyacencia de que el poema es lenguaje fundamental. Es decir, no es una historia contada, es lenguaje, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con esta idea de que es memoria. Y memoria que va a cambiar, digámoslo así, o lo vamos a interpretar
de manera en donde acomodemos otra vez el poema en una antología, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir finalmente con esa memoria? Y lo tercero, perdóname que caiga en mi lugar común, es la contemplación, lo reflexivo. Entonces, como que eso sigue permaneciendo independientemente. Entonces, la intencionalidad del poeta siempre es lenguaje, siempre es memoria y siempre es contemplación. Excelente. Entonces, excelente. Eso no, Sigue. Sí, eso no va a variar, pues, ¿sí? Va a cambiar, pues sí, que quieres hablar de la violencia, bueno, pero un poema te puede servir para hablar de la violencia, ¿no? Que escribiste hace 20 años y lo vas a colocar enfrente. Entonces, finalmente tú eres el que está contextualizando el poema de acuerdo a esa contemplación, a esa reflexión que tú estás haciendo. Oye, Miguel, es muy interesante esto que estás diciendo, y al hilo de lo que tú estás mencionando, yo me pregunto, y no es una pregunta retórica, es una duda que me viene, que es una duda que quizás se pueda elaborar a través de un ensayo, ¿no? Ya en un plano serio, más allá de una discusión informal como esta. Al construir una antología, un poeta, además de estar revisitando su obra, ¿no la estará reescribiendo nuevamente a pesar de que no le cambie una sola coma? Sí, yo creo que sí. Mira, a mí me gusta pensarlo, y creo que entender un poquito la idea del contexto, pues, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, que si ahorita mi reflexión, casi por obra del tiempo, ¿no? Por el estado por el momento de mi vida existencial, ¿no? Pues evidentemente tengo una preocupación básica sobre la noción de tiempo, sobre la noción de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente lo primero que voy a escoger, si vamos a suponer que me pidieran decir, oye, pues pon tus 10 mejores poemas, ¿no? Evidentemente va a estar de acuerdo a mis necesidades actuales, ¿no? Mi reflexión y mi contemplación actual. Entonces, va a aparecer la muerte, va a aparecer el tiempo, va a aparecer que probablemente no tenían tanta importancia hace 10 años cuando apareció ese poema, ¿sí? Entonces, el poema que escribí hace 10 años lo voy a usar ahora como en otro contexto. Y esa idea es la que creo entender, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que uno puede barajar las cartas, ¿no? Puede uno acomodar el poema de distinta manera. Entonces, ¿por qué? Porque digo ¿por qué? Porque es el lenguaje que va rigiendo todo eso, aparte de la memoria. Y digo lenguaje pensando mucho, ahorita recuerdo mucho la noción de Hesíodo o de Eurípides, ¿no? Hesíodo decía, el lenguaje es todo aquello que es lo mejor, ¿no? Es decir, en este momento decir muerte es lo mejor para mí, ¿sí? Decir edad es lo mejor para mí. Decir amor fue lo mejor para mí hace 10 años, ¿no? Y es decir, todo lo que es mejor que algo. ¿Por qué? Porque aquí retomó a Eurípides, cuando dice, el lenguaje es la mejor guía en la actividad humana. Entonces, si hace 10 años el poema tal me sirvió porque era mi tiempo de amar, bueno, pues sí, bueno, ahora es mi tiempo de reflexión, mi tiempo mi época de medir el tiempo, pues, ¿no? Sí. Bueno, por la edad que tengo también, ¿no? Sí, claro. En este momento voy a usar el poema. Sí. Ricardo. No sé si respondo a eso. Sí, estamos aquí, pues no hay, digamos, no se trata de, no es un cuestionario, pues, ¿no? Yo prefiero que continúe la conversación así simplemente al hilo de lo que vamos diciendo, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Ricardo? Sobre todo después de tantos años de escribir poesía y además, y esto lo quiero decir aquí públicamente, ¿no? Cuando comenzamos esta charla yo decía que Ricardo había sabido ser fiel a su oficio. Y a eso me refiero, pues 30 años publicando de manera sistemática, ¿no? No solamente escribiendo ahí para tener alguna libretita en el cajón del buró, ¿no? Sino para publicar, para que se convierta en un libro, ¿no? Eso creo que lo honra muchísimo, y lo digo de corazón. Después de todos estos años, Ricardo, la poesía
tiene una función, no sé, es que es una palabra que detesto esta, ¿no? Función relacionada con la poesía, o un carácter existencial en el sentido más noble del término. ¿A ti te sirve el oficio poético para realizar indagaciones profundas en tu persona, en tu experiencia del mundo? Sí. Ahora, ¿cómo deba explicarlo de manera satisfactoria? Creo que me quedaría muy limitado. Pero es un hecho porque no dejo de hacerlo. Y no dejo de hacerlo porque eso que tú describes es parte de la satisfacción que genera cuando le das cierta redondez a un texto. Es una redondez imperfecta, pero es una redondez satisfactoria al mismo tiempo. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... Bueno, termina y luego te hago una preguntita corta. No, lo que sucede es que hay una cosa, depende también de cada poema, por ejemplo. El poema puede superar sus pretensiones en el momento de haber surgido primero como una idea o una intención, y después conforme va pasando el tiempo en que uno va modificando sus elementos, lo va reordenando, pueden entrar otros elementos en juego y se va transformando. Para cuando uno llega a la versión que uno quiere creer como la final para un poema o la que uno va a soltar, creo que hay un momento que ayuda mucho que tiene que ver con la satisfacción sobre el propio poema. Uno debe entender que los poemas obviamente van a ser leídos por otros y no necesariamente tendrá el mismo criterio que uno observa cuando los está creando. Pero, por ejemplo, yo pienso en esto mucho porque pues obviamente pienso en las obras que más conozco a nivel preciso, que son las de mis amigos, ¿no? Y por ejemplo, pienso en poemas tuyos, por ejemplo, de esta última generación, aquellos que sueltas en redes sociales, y veo yo, digamos, una prosodia distinta al Alex de finales de los 90, ¿me entiendes? Pues menos apresuramiento. Sí, o sea, menos apresuramiento, es obvio, o sea, aunque los versos sean más cortos, pero hay menos apresuramiento porque la prosa es mucho más suave, mucho más detenida, menos entrecortada, menos puntuada, es decir, y hay parte de esa intencionalidad de volverse un poco más sencillo desde el lenguaje, más comprensible. Pero también, digamos, la capacidad reflexiva de esos poemas se ha incrementado, porque la variedad de temas se ha expandido. Y eso es lo que creo que hay que comprender de los poemas. Ahora, esa es mi lectura, pero por ejemplo, los que me dejan satisfecho de mi parte, obviamente reciben una lectura distinta de parte de otros, y eso me doy cuenta a últimas fechas con las presentaciones de la antología. Mi madre, o sea, he visto cada lectura que digo yo, en la madre, ¿dónde estaba yo? O sea, me refiero a que de pronto salen con cada cosa perfectamente lógica y yo digo, chingado, o sea, yo no había visto eso. Y me deja gusto, pero también me deja con esa otra. Si yo puedo ver un elemento que me puede gustar de mi propio poema, y de pronto ese elemento no tiene nada que ver en la importancia que le conceda a otro lector, y él está viendo otra cosa, igual satisfactoria, pero que es otra manera de leer pues esa disposición de palabras, porque al final de cuentas yo sigo pensando como el oso, y no en balde el oso es uno de mis maestros. O sea, si yo tengo maestros, los tengo bien definidos, y uno de ellos es el oso, pues. Hace poco el oso recordaba un periodo que para mí fue fructífero hasta la chingada, que fue cuando el oso hizo su doctorado en Guadalajara, donde nos veíamos bastante, o sea, casi a diario. Sí, a ver, el oso para quien no sepa, el oso es nuestro compañero Miguel Martíquez, que está ahí escuchando, ¿sí? Pero antes de que avances con este asunto, a ver, es que no quiero que se pierda en todo el asunto, ¿no? Porque tú hablas aquí, mencionas el asunto de que tú tienes una lectura de tu poesía, de tu poema o de tu texto, sí, y de pronto te llama la atención cómo Juan, María, Pedro leen tus poemas de manera distinta y en ocasiones radicalmente distinto, ¿no? Y a mí me llama la atención esto porque digo, es algo que yo siempre he dado por sentado, ¿no? Entonces yo de pronto infiero que tú tienes quizás una lectura un poco unívoca de la obra poética, ¿no? Esto me lleva a pensar,
¿Tú crees que el poeta está en control del poema? Para nada. Pero es encantador imaginarlo. A lo que voy es que no hago esto porque yo suponga que tengo un control sobre el poema, pero sí me gusta que estructuralmente algunas cosas de las que busco se cumplan. A veces no se cumplen. Pero, por ejemplo, si consigo hacer un poema con 2 columnas, donde cada una puede leerse de forma independiente, se pueden leer de forma cruzada, se pueden leer de forma diagonal y alineada, si consigo eso, me siento muy bien. ¿De verdad? Que es interesante, ¿no? O sea... No, es que me llego a sentir bien. Claro que me siento bien, digo yo, puta, le di. Aunque me tarde 8 meses, pues, en que quede listo. O sea, digo yo, le di a huevo, porque quería eso y le di. Aunque sacrifiques otros elementos, digo, se vuelve de pronto más confuso en términos temáticos, la referencia se dispersa, ese tipo de detalles. Cada quien lo ve, pero de pronto sí dejo la estructura limpia, pero resulta que después lo lee otra persona y la pinche estructura le vale para absolutamente riata. Totalmente. Y eso es perfectamente válido, exacto. ¿Y de qué sirvió todo ese trabajo? Es donde uno se pone a pensar. Pues. Pero no importa, es decir, es parte del mismo juego al final. Es decir, estas dinámicas en las que se lee con base en determinados contextos, pues, y perspectivas igual. Pero yo creo que a la hora de producir el poema, pues, es decir, están esos elementos en juego. No quiere decir que a todos los poemas uno se acerque igual. Porque, por ejemplo, sí recuerdo los poemas que leí en la entrevista en Radio Sonora. Sí, cómo no. Sí, me gustaron mucho, de hecho, mucho. Esos poemas, por ejemplo, pertenecen a otra secuencia. Ambos están en libros diferentes, pero corresponden a un mismo universo que fue creado, o sea, que fue surgiendo en un mismo periodo de tiempo, y que son poemas que tienen que ver con mi familia y el entorno de mi casa. Es más, casi diría yo, son poemas hechos en el patio de mi casa, pues. Uh-huh. Totalmente. Para atender a esa referencialidad que se busca sea íntima. Sí, un elemento biográfico evidente, ¿no? Exacto, y es algo que está presente desde Los Peces Todos, si quieres, pues. Sí. Desde antes quizá, pero como libro, desde Los Peces Todos. Totalmente. Yo pensé inmediatamente en ese libro cuando te escuché en la radio leer esos poemas. Miguel, vamos a continuar aquí la charla por este lado. Yo veo, o entiendo de lo que dice Ricardo, que tiene, no sé, cierta intención de imponerle a su poesía un cierto control, ¿no? Cierta autoridad, ¿no? Asumirla como si fuera como si fuera un sudoku ahí, ¿no? Para mezclar números, columnas y tal y cual. Escucha, déjame, continúo yo. Entonces, yo te pregunto, Miguel, y fíjate, esto me recuerda en un ensayo de Paz, no sé si en El Arco y la Lira o en Los Hijos de Limo, pero él habla de cómo dice, pensemos en 2 poetas, dice, ¿no? Uno de ellos es el poeta arquitecto, ¿no? Está así, midiendo, pesando cada verso, se mueve por un afán arquitectónico, estructural, y se siente muy orgulloso de su esfuerzo. Es un poeta porfiado, es un poeta disciplinado, se sienta en el escritorio con su corbata como si fuera un burócrata de la poesía, ¿no? Y de pronto, un maldito día, Miguel, en medio de esa arquitectura perfecta, aparece un monstruo. Salta lo inesperado. Y en ese momento entra en un rapto y no puede parar. Y se fue a la mierda la estructura que tenía pensada, la arquitectura, ¿no? Exacto. Dice, ahora pensemos en el otro poeta, el poeta ebrio, el poeta poseído por las furias de la creación, ¿no? Por estos espíritus, por estos, ¿cómo se llaman? Por esta realidad daimónica, ¿no? Y está ahí poseído y tiembla y cae preso de convulsiones flatulentas ahí frente al escritorio. Y resulta que de pronto, mi querido Miguel, mi querido Ricardo, de pronto el fluir de la creación cesa, se corta y se queda ahí con cara de tonto, como dicen los españoles, sentado, y no puede avanzar un solo verso más. Entonces, no. Lo estoy parafraseando burdamente, ¿no? Pero yo creo que todos hemos sido ambos de alguna manera, ¿no? El asunto es que
el dominio del oficio nunca se consigue, Miguel. Nunca tenemos el dominio que tiene el carnicero, el panadero, el señor abogado, el señor profesor, ¿no? El músico incluso, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de eso, Miguel, respecto a lo esquivo del oficio y lo difícil que es a veces tratar de definirlo, ¿no? Bueno, como algunas veces he dicho que el problema siempre es interpretar el mundo, ¿no? Ese es el primer problema, ¿no? Y para eso, pues tengo, en el caso del poeta, pues tiene a su lenguaje, ¿no? Pero aquí a lo que quiero llegar es que es tanto el afán del poeta, tanto burócrata como el poeta maldito, ¿no? Para caracterizarlo de algún modo, en que ambos aspiran para seguir con tu tono de paz, ¿no? A lo no dicho, es decir, a lo inalcanzable, ¿no? A lo inalcanzable, eso que no puedes alcanzar nunca, ¿no? Y el poeta siempre va a salir derrotado en esa batalla, ¿no? Ese afán, no sé si llamarle totalidad o como quieras, ¿no? De trascendencia, ¿no? Sí, de trascendencia. Entonces, es tanta nuestra lucha que duramos 30, 40 años haciendo lo mismo, queriendo aprender lo inaprensible, ¿no? Pero el problema estriba en que en esa batalla terminamos iluminados y seducidos por esa totalidad. Es decir, el placer de estar a la búsqueda de esa totalidad. Es una batalla perdida de entrada. Oye, Miguel, antes de que se me olvide, es una batalla perdida, es una causa perdida, pero a la luz de lo que tú estás diciendo, no es una lucha en vano, ¿no? ¿No es qué? No es una lucha que sea en vano. No es en vano. Porque eso es a lo que voy, pues, ¿no? Lo esencial del poema es que el poema exista, pues, ¿no? Independientemente de que alcanzas o no esa trascendencia, eso inefable, pues, ¿no? Entonces, no es en vano, porque es lo que te permite avanzar, pues, sí. En esa constante interpretación del mundo terminas seducido por ese abismo, pues, ¿no? Como dicen, avisus avisorum, ¿no? Es decir, terminas te asomas tanto al abismo de esa totalidad que terminas siendo seducido por el abismo, ¿no? Asomarte a esa totalidad, a esa necesidad de ser totalidad. Nunca lo vas a alcanzar. El poeta está perdido de entrada, pues, ¿no? Pero seducido por eso, ¿no? Es así como, es más, creo que alguna de las formas dice, ¿no? Es que sales otra vez a darle duro al poema porque pues estás ya entrado en la siguiente derrota, pues, ¿no? Y pues sí, pues estás enamorado de esa parte, pues, ¿no? Y eso es lo que para mí significa. Entonces, esa necesidad de que es un periplo, pues, ¿no? El poeta vive existencialmente, físicamente, el poeta vive mientras produce, pues un periplo muy extraño, pues, ¿no? Que no sabes exactamente hacia dónde va, pero sí sabes, sí tienes la certeza, o bueno, la incertidumbre, la no certeza de que si estás en realidad en un locus, en un lugar, en un locus poético, ¿no? En un estado de la conciencia, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, porque pues tu chamba es la contemplación, pues, ¿no? Sí. Contemplas y terminas enamorado de la contemplación, pues, ¿no? Así es. Y sales derrotado de entrada, pues, porque además aparece otra figura que no hemos mencionado, ¿no? El tiempo, pues, ¿no? Sí. Es una batalla inútil contra el tiempo, ¿no? O por nombrar el tiempo. Sí. Entonces, ese afán de nombrar es lo que nos va a mantener vigentes, independientemente de que escribas a los 10 años o a los 30, ¿no? Y ahora, la otra parte que me llama mucho la atención, que dijo Ricardo, de alguna manera se trata de un tránsito de lo complejo a lo simple, ¿no? Es decir, queremos decir con las palabras más sencillas las cosas más profundas, ¿no? Ahorita en mi caso, pues estaba pensando, un poco lo digo como en broma y en serio, que ahora soy solamente un profesor, un viejo profesor, que escribe artículos y poemas de amor que ha de leer, ¿no? Entonces,
mi próximo proyecto de libro, poesía, es un libro de poemas de amor, pues, ¿no? Entonces, un viejo profesor escribiendo poemas de amor, pues, ¿no? Momentos, y yo no empecé así, pues yo empecé con filosofía, pues, ¿no? Oye, Miguel, ¿poemas de qué tipo de amor? ¿De amor sentimental de todo tipo, el amor en general. O amor, ¿no? Un amor cachondo, así, intenso. Sí, ese amor, desde ese amor apestoso. Sí, desde el amor pasión hasta ese amor pati, ¿no? Es decir, desde recordar desde el amor, por ejemplo, una tarde en la playa de Miramar con mi mamá, pues, ¿no? O sea, el amor en general, pues, ¿no? Entonces, no son poemas de amor nada más, de amor pasión, pues, ¿no? Sino también hay otros tipos de amor. Claro. Hasta inclusive el amor a la vida y saber la certeza hasta el amor de que te vas a morir, pues, ¿no? Entonces creo que esa pasión interna, pues esa lucidez interna que logras con los años, ¿no? Lucidez, ya no es un clima verbal, es necesidad de esa totalidad, ¿no? Del inefable. Lucidez, me quedo con esta palabra de Miguel para pasar con Ricardo. Dice Miguel, te lo paraste por la cerveza, no sé si alcanzaste a escuchar, ¿no? Decía Miguel que todas las batallas del poeta son batallas perdidas de antemano, ¿no? Entonces yo le decía, pero no son batallas en vano, o sea, son batallas que vale la pena librar, incluso sabiendo que vas a perderlas, ¿no? Claro. Y eso me hace pensar, ahora que mencionábamos a don Octavio, creo que en el primer párrafo el famosísimo párrafo del Arco y la Lira empieza a hablar de Papa. Dice, la poesía es hambre y pan bendito, ¿no? Se refiere a esta sacralidad y a esta ausencia total, a esta pobreza, ¿no? Que es la de tener que enfrentarte a un impulso trascendente de orden cósmico con unos rudimentos chafas, pues con las palabras y poco más, ¿no? Ricardo, ¿qué opinión te merece eso a la luz de tu antología, a la luz de la reflexión que sin duda alguna tú habrás tenido organizando estos poemas y revisitándolos, ¿no? De ahí que el título, ¿no? Sin defensa, ¿verdad? Sí. Buen punto. No, de hecho el título tiene que ver con eso precisamente, o sea, están puestos ahí y nadie los va a defender, ahí están, pues. Los poemas están ahí sin defensa. Para eso se publican y para eso están ahí. No las necesitan. Que tiene sentido, claro, no es una derrota finalmente sin sentido, pues claro que no lo es. Uno lo comprende mejor, o sea, atendiendo un poco a la poesía de los otros, creo yo. O sea, si nos acercamos a lo que escriben los otros, que es una primera señal de respeto, creo que la poesía que nos atrae, nos gusta y disfrutamos es esa la que nos ayuda a la reflexión. Y algunos poemas que nosotros alcanzamos a escribir en el tiempo, a veces son una forma de respuesta. Me extiendo al decir esas palabras, no digo que es una respuesta directa, es una forma de respuesta a esos poemas que nos atrajeron, creo yo. Puede ocurrir con libros que son una respuesta a X o Y libros. Yo siempre siento, y de forma ilusa, que estoy a veces queriendo dialogar con algunos poemas de Cuaderno de Noviembre de David Huerta, que es terreno que conoce bien Miguel, porque David era muy amigo suyo y él conocía muy bien su obra. Si alguien conocía la obra de David es el celoso, pero a lo que voy es justamente que así como existen esos poemas de David Huerta, existen los de otras personas y uno de alguna forma tiene, y es perfectamente válido, es decir, de pronto yo puedo querer, como quizá en un tiempo sí lo quise hacer, establecer un diálogo sin que él se diera cuenta, me refiero a un diálogo con su trabajo, pues no sé, puede ser con Jorge Ochoa, por ejemplo, que es un poema que tiene aspectos que me gustan. Un poeta. Entonces, a lo que voy es, siempre uno creo que establece este tipo de cosas. Y desde la mirada de la antología, pues es obvio que hay la primera forma de imposición es un poco la selección. Por eso creo yo que Manuel Parra, antes de hacer la introducción que hizo de la antología,
Manuel me hizo primero una serie de preguntas sobre cómo había yo integrado la selección, como para tener un parámetro para hablar sobre el asunto. Sí. ¿No? Oye, Ricardo, Miguel mencionó una cosa que yo subrayé, me pareció interesante, ¿no? Dice, finalmente, yo no sé si lo extrapola a todos los poetas del mundo, mundial, pero él habla de este tránsito natural de lo complejo a lo simple, por lo menos en términos estructurales. Eso, yo he percibido eso en tu poesía, fíjate, desde hace un tiempo atrás. Yo no sé si tú también lo percibas, No, si esto es... Creo que es perfectamente consciente. Si esto es intencional. El intento, al menos. Si esto es intencional o simplemente responde... Es intencional, pero es muy complicado. Porque, por ejemplo, ahora, y en esto sí digo yo, pongamos atención los tres, porque los tres somos amigos y nos conocemos mucho en muchos aspectos. Y yo tengo que decirlo, es difícil porque aquí voy a decir una cosa, en términos personales, mi carácter no me deja aceptarlo al 100%. No sé si me doy a entender. Totalmente. Entonces, para mí es una dificultad. Por eso tomo más tiempo al escribir, porque necesito que el resultado sea el más óptimo posible y eso implica vencer ciertas inercias, pues. Y para vencerlas, solo el tiempo me ayuda, pues. Por eso yo hablaba de pudor cuando me refería a ti, porque te conozco y sé perfectamente, digo, no te estoy juzgando ni mucho menos, o sea, simplemente es una forma de ver el oficio y de ser y estar en el mundo. Sé que la llaneza estilística te parecería incluso una afrenta, ¿no? Como poeta. Y, pues si eso me pareció, creo que fue un poco antes. Ahora es más una especie de aspiración, pero sabiendo que es complicado. Déjame termino, porque embona muy bien con eso que tú estás diciendo. Te parece una falta, y yo creo que huir de la claridad es un instinto natural del poeta, porque ahí hay monstruos, ¿no? Es decir, porque la claridad es saltar como un trapecista sin red. Entonces los riesgos de la cursilería son tremendos, ¿no? Son unas llamas en las que te puedes quemar. Entonces, si no estás dispuesto a pagar ese peaje, pues entonces no te arrimes a la llama, ¿no? A la lumbre. A la lumbre, ¿no? Sí. No, estoy plenamente de acuerdo. Creo que hay quienes... podría citar que tiene sentido, o sea, sí, creo que hay poetas que lo consiguen de mejor manera que yo, pero sí es una aspiración mía. Oye, necesito ir decantando eso. Que además... y creo que mi proceso va a ser mucho más largo y igual se va a torcer. Pero... Que además yo creo, continuando con lo que decía Miguel para pasarle la voz, yo creo que sí hay una evolución de la escritura, ¿verdad? Sí, pero que no es una evolución que todos tengamos que recorrer de la misma manera, ¿no? Ni en la misma extensión. Finalmente, yo creo que si el autor es honesto consigo mismo, llegará a un paraje, llegará a un momento, llegará a un estado en el que se encuentre bastante cómodo y que diga, bueno, este es mi hogar dentro de la creación, ¿no? Entonces, quizás para que esto ocurra, se requiere que vivas muchos años en este planeta. Pues no puedes hacer esto a los 20 años, ¿no? Tienes que vivir mucho tiempo, escribir mucho, vivir mucho, padecer mucho, amar mucho y llenarte de vida para que entonces tú puedas llegar a este estado. ¿Tú cómo la ves, Miguel, en este sentido, con la noción de una forma particularísima de escribir poesía, ¿no? Sí, por eso comentaba yo ahorita que el problema siempre es interpretar, es decir, cada uno lo interpretamos de diferente manera, con diferentes ritmos, con diferentes lenguajes, con diferentes, a veces, intenciones, ¿no? Y finalmente somos una banda, ¿no? Por llamarla de algún lado, no me refiero a nosotros nomás, sino una banda. Hay una palabra que uso mucho, bueno, ahora estamos allá en la madurez, pero que me gusta utilizar, ¿no? La palabra flaneur, es decir, en francés, flaneur, pues, ¿no? Un caminante. Y utilizaron algunos poetas malditos, ¿no? Pero es la noción
de la traducción me parece encantadora, ¿no? Es algo así como un caminante, el caminante por la ciudad, el que va viendo el mundo, literalmente, para decirlo en pocas palabras, el mirón, ¿no? Es alguien que va caminando mirando, ¿no? Entonces cada uno escogemos rutas distintas, tiempos distintos, espacios distintos, ritmos distintos, pero en ese mirar de un lugar hacia otro, en ese oficio de mirones, ¿no? Es lo que nos va a caracterizar individualmente, ¿no? Entonces, si a eso le agregas, no sé, como quería faltar un estudio estilístico como para ver las influencias fuertes y débiles de Ricardo, o la mía, o las tuyas, ¿no? Es decir, eso puede variar, pues. A eso me refiero yo con un locus, un lugar. Eso es. Fíjate, es coincidente. Un locus es la palabra adecuada. Yo decía un estado de la conciencia, ¿no? Y la obra completa, digamos, la trayectoria existencial, es decir, tener 30, 40 años, producir 80 libros, bueno, ya es un periplo, pues, ¿no? Es un viajecito que te echaste, pues, ¿no? Y en donde, ¿qué hiciste? Pues contemplaste, ¿no? Recuerden, me gusta mucho la palabra contemplación, porque la palabra contemplación en griego se dice teoría. Uh-huh. Es decir, construimos una teoría del mundo propia, ¿no? Al observarlo, al contemplarlo. Al ser mirones, ¿no? Me gusta la palabra mirón por la capciosamente utilizada, ¿no? Así como impúdicamente. Por la utilizada, leperada, ¿no? Por eso. Exacto, sí. Finalmente buscamos también rebasar, ¿no? Límites, ¿no? Oye, es el Eros Logos, pues, ¿no? Exacto. Ya, por ahí va, ¿no? Para el Eros en realidad, el Eros en realidad es ese impulso interno, pues, ¿no? Quiero aclarar que aquí, a ver, Ricardo, antes de que sigas, Miguel, aclaro nada más que Miguel está en una posición de ventaja. Es decir, ¿por qué? ¿De ventaja o desventaja? Miguel tiene mi antología. Ventaja. Sí. O sea, Miguel tiene la antología en sus manos, la editada. Uh-huh. Entonces, además, ya conoce el prólogo de Manuel Parra. O sea, podría apuntar cosas que tienen que ver con eso. Pero además también sospecho que tiene Pastor de Barcas, que es un libro que yo no tengo, por ejemplo. Sí, y también recuerdo entonces muy bien, el material, el oso. Yo tampoco. El oso es el único que tiene todo el pinche material acá y nosotros tenemos muchos acá. El Alejandro tiene el archivo, pero no tiene el prólogo de Manuel. Sí, es verdad. Yo no tuve acceso al libro, solo en la versión electrónica. Pero adelante, Miguel. No, iba a decir, por ejemplo, me resulta curioso que cuando vi la antología de Ricardo, no pude dejar de pensar, Ricardo, en Los peces todos, ¿no? Ese libro me pareció maravilloso, ¿no? No sé cuántos años es el que salió, pues, ¿no? Y la otra ventaja, querido Ricardo, es que pues, he vivido más tiempo, ¿no? Pero sí tengo aquí de conocer la obra de Ricardo, pues de distintos momentos, de distintos ángulos. Bueno, eso puede darme pistas pues, más claras, ¿no? Claro. Pero eso sí, mis dudas siempre son claras. Oye, Miguel, celebro coincidir contigo respecto a los peces todos. Tú utilizas un adjetivo un poco estridente, ¿no? Dices maravilloso, ¿no? Y yo suscribo ese mismo adjetivo, ¿no? Es un libro que leí cuando salió, ¿no? Si mal no recuerdo, Ricardo, ese libro ganó un premio ahí en Sonora, ¿no? No fue el de los Juegos Trigales. El Bartolomé de León. Sí, cuando se llamaba Juegos Florales del Valle del Yaqui. Juegos Trigales se llamaba, ¿te acuerdas? Trigales, sí. Juegos Trigales. Y fue un libro que me gustó muchísimo porque había ahí cierta intencionalidad, pero no solamente de, digamos, estructural, ¿no? Tú te acercabas a las páginas y tú te dabas cuenta de que estabas en presencia de la obra de un hombre que tenía conciencia del quehacer poético, sino en cuanto a algo que para mí es más importante, ¿no? Que es el color, el calor, el tono poético, ¿no? Que es de carácter existencial, ¿no? Estaba presente ahí. Para mí, cuando cualquier persona que invoque, ¿no? estos poderes de la memoria,
me va a seducir, ¿no? Entonces yo, de hecho, lo digo aquí públicamente, y estamos hablando de hace muchísimos años, yo instaba mucho a Ricardo, ¿no? Que tratara de explorar más esa beta, ¿no? Pero bueno, finalmente uno no tiene más autoridad que la sugestión o la sugerencia fraterna, ¿verdad? Cada quien ahí, cada autor agarra el camino que quiera o que pueda recorrer. ¿Quieres decir algo, Ricardo, respecto a Los peces todos? De alguna manera es un libro que ha vuelto y que de pronto adquiere más sentido porque tienes el pelo más blanco. Es decir, mira, escúchame esto. Cuando digo adquiere más sentido, no estoy hablando en términos semiológicos, ¿no? Es decir, prefiero utilizar un término, si quieres, un poco más... prefiero utilizar una mistificación, pues me voy a permitir la licencia, ¿no? Es decir, es un libro más verdadero, más creíble, más poderoso. Yo creo que el efecto... Una pregunta antes de Ricardo. Ricardo, me falla la memoria, pero yo escribí un prólogo de uno de tus libros, ¿no? ¿De qué libro era? El libro doble, que es el Diada. Diada, claro, sí. Ok, ya, perdón. Sí. Adelante. Que es un libro doble. Que es un libro doble porque, pues, desde mi punto de vista, pues, en realidad yo junté 2 libros. ¿Se acuerdan cuando el libro sonorense pedía 100 cuartillas? Sí, cómo no. Bueno, es de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo que era una tontería. Entonces lo que hice fue juntar 2 libros y lo mandé y le puse Diada. Eso fue lo que pasó. Es un asunto súper práctico, ¿no? Pero volvamos a Los peces todos. Volvamos a Los peces todos. No nos perdamos, no nos perdamos de eso. No, Los peces todos es un lo que sucede es Los peces todos era una especie de escritura paralela que se llevaba a cabo junto con toda la otra línea de cosas que surgieron a partir de lo que está en, digamos, Ciclo del Can, por ejemplo. Y hay una línea paralela de textos que constituyeron al final Los peces todos y que tenía que ver con un asunto que para mí era nodal, me refiero en el sentido de que coincidía el momento de entrar a la licenciatura en letras con el abandono de la psicoterapia en la que yo había estado algunos años y con puros freudianos, por ejemplo. Pero a lo que voy es que después de todo, la idea de... O sea, el libro nace sin saber que iba a terminar convertido en un libro como una especie de desahogo. De desahogo en términos de, si esto es lo que está de la familia, entonces una de las maneras de librarlo un poco es hablando de ello. Y la manera más lógica que me pareció a mí fue la de segmentarlo. Y a la hora de segmentarlo, la familia se presta mucho para ese es decir, es un libro cuya forma nació primero que más o menos la mitad de sus contenidos. Y después, cuando lo concluí, de lo que la primera consecuencia era que yo sentía que era un libro que tenía una debilidad. No pude hablar sobre mi madre, lo cual es más bien un defecto personal. Y mi discusión con mi madre me tomó otros 10 años más, y el primer poema que leí ahí en una entrevista a Radio Sonora es resultado de ese diálogo con mi madre que surgió. O sea, ese poema tiene una conexión directa con Los peces todos, porque es el resultado de aquel diálogo que no terminó. Es como un diálogo incompleto con otros 5 diálogos que estaban de hecho ya finalizados. ¿Cómo se llama ese poema? Se llama De otra parte. Ese poema es muy bueno. ¿Por qué no lo lees? Pero tengo que ir por el libro. A ver, bueno, mientras tú vas por el libro, yo quiero, Miguel, que nos comentes aquí algo que creo que ya mencionaste así de paso, ¿no? Que es la función de la memoria en la poesía, ¿no? Algo que es evidente en Los peces todos y en muchos de los poemas que Ricardo... Ahorita vamos a escuchar un poema que no es de peces todos, pero es, digamos, pertenece a ese linaje y está empapado de memoria y tal. Miguel, tú hablas mucho de la poesía como interpretación de la realidad, ¿no? Del mundo, como la
contemplación del mundo, la interpretación del mundo, asir el mundo. Y la memoria es parte de eso, ¿verdad? Sí, o sea, siempre, bueno, tengo que decir antes de que se me olvide, Los peces todos se me hace un libro maravilloso, 78, 77, por ahí salió. Pero bueno, sí, es una... Pero yo creo básicamente que la poesía es conocimiento, pues, ¿no? No solo es contemplar el mundo, sino también es una forma de conocer, ¿no? Y conocer en su significado mucho más noble, ¿no? Alguna vez, por accidente de la vida, estaba en vivo en un programa de televisión y la conductora, que lo que tenía de bella lo tenía de no preparada para hacer preguntas, y me pregunta al aire que para qué servía la filosofía, ¿no? Uh-huh. Y tenía yo 2 minutos para contestar, pues, ¿no? Entonces ya imaginarás el tamaño de la empresa, ¿no? De definir 2 minutos para qué la filosofía, ¿no? Y lo único que en ese momento se me ocurrió decir, y que después creo que tenía razón, ¿no? Dije, bueno, es que, ¿para qué servía la filosofía? Y yo le dije, bueno, es que la filosofía, la poesía sirve para encontrarnos y la filosofía nos enseña a morir, ¿no? Y bueno, ya en 2 minutos dije la respuesta. Por supuesto, ya nos mandó a comerciales inmediatamente, ¿no? Pero sí, yo creo que la poesía finalmente es un modo de conocernos. Por eso digo, la poesía es conocimiento, pero no solo de conocernos a nosotros mismos, de explorar esas habitaciones que a veces deberían de permanecer cerradas, ¿no? Sino también de conocimiento del mundo, sí, y de los demás, ¿no? Entonces, yo defiendo mucho la noción de poesía como conocimiento y no solamente del poema como una retórica lingüística, ¿no? O sea, esa necesidad. Y estoy un poquito, digamos, no me gusta utilizar el poema para contar una historia, ¿no? No, me gusta para dar cuenta de algo que conozco. Sí. Conocí, ¿no? Sí. Entonces, como siempre digo, hay un verso árabe que me encanta que dice, si lo que vas a decir no es más importante que el silencio, no digas nada. Pues no, entonces esa noción de conocimiento del mundo, interpretación del mundo, ¿no? En fin, espero que ya haya regresado Ricardo. Sí, ya está aquí Ricardo. Oye, pero fíjate, sobre la memoria, pienso, pues un lugar común, un tópico de la poesía clásica es el famoso ubi sunt, ¿no? El tópico literario que evoca lo que fue y ya no es, ¿no? Que nos confronta con una realidad que muchas veces no queremos ver cara a cara, y es la realidad de nuestra condición de criaturas pasajeras. Pero al mismo tiempo la memoria recuerda que es la madre de todas las musas, ¿no? Entonces, Nemocine, ¿no? O sea, sí. Es la madre de todas las musas también. Es decir, en el fondo, en el arte reside esa recuperación, esa la memoria como un acto de recuperación, pues, ¿no? Como una función del arte, pues, ¿no? En fin. Bueno, escuchemos a Ricardo. Vamos a escuchar a Ricardo, que nos va a leer ahí un poema que se llama De otra parte, que me parece que es un gran poema. Antes de leerlo, nada más quería decir sobre los peces todos. Hay algo que dijo Miguel que me parece importante. Hay quienes me han preguntado o que leyeron Los peces todos y de pronto encontraron un sesgo o narrativo en el libro. A mí me parece que no existe como tal. Me parece que es más bien un libro en el que persigo, pues, darle sentido a 2, 3 impresiones que tengan que ver con mi familia. Eso es otro cuento. Y a partir de ahí es que surgen estos poemas. El diálogo con mi madre, cuando digo que fue incompleto, es porque si recuerdan el libro, la primera sección es de la casa materna. Sí, así se llama, es ¿cómo decir, no? No digo de la mamá, porque el que tiene que ver con el papá, que se llama La soledad más próxima, es directamente sobre él. Acá no puede ser directamente sobre mi madre, porque había cosas irresueltas que tenían que acontecer y que una vez que acontecieron, años después terminaron en otro poema, pues, que es este que voy a leer, que en la antología está en la página 128, Miguel. Oye, estamos página, ¿página qué dijiste?
128. Ya, me sentí como en misa, güey, que vamos a sacar el misal ahí para leer, para estar El misal, para estar leyendo mientras tú estás leyendo de viva voz. Lectura del Evangelio según San Marcos. Venga. Entonces dice, de otra parte se llama. Y dice, sé que mi madre lavaría mi cuerpo si muriera y pondría bajo el sol las primeras palabras que dije, de modo que la luz y un hambre de insectos las volvieran otra cosa, invisible, con el paso de los días. Llamaría por mi nombre al árbol que trepaba cuando no usaba zapatos, o el limón más amargo del primer junio que yo le faltara. Tendería mis camisas por la noche, esperando que el viento, los gatos o la vieja lechuza blanca que anidaba en el dátil de un patio contiguo las llevaran a otro sitio. Mordería el pan de diario con la esperanza intacta de hacerlo sangrar. Sabría que mi polvo vale menos o lo mismo que esa tierra levantada por tibios remolinos frente al párpado cerrado de Dios. Recordaría la vieja discusión que tuve con el perro que vivió a unos metros de la casa donde mi abuela celaba sus flores de durazno. Arrojaría mis dibujos al cesto de basura o la memoria de un pájaro. Diría que una espina le impuso en silencio un halo frío a la débil ceremonia de poner la mesa para nadie. Mi madre, que verá en mis huesos la marca inútil de su sed, sabría que trajo al mundo un cadáver, indeciso y pobre, que apenas supo estar para siempre en otra parte. Híjole. Ahí está. Qué bien. ¿Le damos un aplauso, Ricardo, entonces, o no, Miguel? No, me abruma el poema, es un poema maravilloso. Me parece que es un muy buen poema y veo en él algo, y quiero, al hilo de lo que estábamos diciendo sobre los peces, todos, cuando te decían que había elementos narrativos y tal y cual. Yo creo que esos elementos narrativos están dados, o por lo menos son entendidos así por algunos lectores en virtud de las atmósferas que estás creando, ¿no? Este espacio doméstico, eso es muy propicio para la crónica, para el contar lo que pasó, ¿no? Lo que pasó en la casa solariega y tal y cual. Pero la poesía tiene un poder muy grande y creo que en ese poema que tú nos acabas de leer se manifiesta con mucha claridad. Y es, no sé qué piense Miguel, la sugerencia, la sugestión. Un poema es bueno, en mi opinión, cuando es capaz de seducirnos, cuando nos está invitando a tratar de comprender algo que no está en la página, pero está ahí oculto, y entonces uno lo experimenta de una manera no literal. ¿Cómo la ves, Miguel? No, me abruma el poema en primer lugar, ¿no? Te deja, ¿no? Te interrumpe, ¿no? La reflexión al escucharlo, ¿no? Sí. Sobre todo leído de viva voz, ¿no? Claro. Es otro libro, ¿no? El de Claro, todo Claro, ¿cómo se llama, Ricardo? Bueno, no recuerdo muy bien el poema. El libro se llama Tonos de lo Claro. Eso, perdón por mi mala memoria, pero realmente me parece que es un poema buenísimo, ¿no? En general, y lo voy a decir de una vez, en general la selección me parece afortunadísima, ¿no? Y ustedes que conocen Lupercal, lo pensé como Lupercal, pero Lupercal no es antología nada, es todos los libros, ¿no? Juntos y ya, ¿verdad? No me dieron tiempo de seleccionar, pues, no tuve esa... me dan un mes para organizar el libro, pues, ¿no? Cosa imposible. Entonces, esta antología, y quiero decir, esta antología me parece muy bien cuidada, muy seleccionada y muy afortunada, porque además de esa aparente fragmentariedad de 5, 6, 7 libros, construyes una narrativa y una memoria, ¿no? Y eso para mí es lo fundamental. Además el estilo me parece impecable. Y no mencionaste nada sobre el asunto de la sugerencia en la poesía, Miguel. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? ¿Perdón? ¿Qué tienes que decirnos? Tendría mucho que decir, ¿eh? Sobre la sugerencia. O sea, la poesía, y lo que yo decía es que la poesía no es... claro. Que tiene un poder. Sí, la poesía no está hecha para ser definitiva. Es decir, la poesía no le pone el nombre a las cosas, sino que la poesía indica algo, ¿no?
Es decir, la palabra en sí misma, la noción del poema es nace, recordemos que nace de los enigmas y de toda esta tradición adivinatoria, pues, ¿no? Entonces, la poesía no es definitiva, es decir, sino que señala algo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque desde muy antiguos tiempos se descubre que la poesía era como una flecha, ¿no? Si tirabas una flecha y iba a dar a algún lugar, pues, ¿no? Entonces, la poesía no nombra, la poesía señala, acentúa la noción de adivinación, pues, ¿no? Cuando tú dices ese árbol triste, estás señalando, ¿no? Ya como lo tomes tú, pues ya es tu problema, ¿no? Pero no estoy nombrando. Acuérdate lo que decía, que lo he usado mucho, acuérdense de eso, de que la poesía no es más que decir cosas falsas con palabras verdaderas, ¿no? Entonces, la poesía señala nada más. Te pone la atención en ese árbol triste, ¿no? Ya como lo tomes ese árbol triste, ya es problema de cada quien, ¿no? La experiencia del mundo, ¿no? Entonces, nunca indica, la poesía te está señalando algo nada más. Ya la relación que quieras, la lectura que puedas darle, pues ya es problema del lector o del autor mismo, ¿no? Entonces, no es definitiva, pues, y es curioso, porque tenemos un lenguaje que nombra cosas imposibles con palabras verdaderas, pero además, paradójicamente, es un lenguaje que es un sistema axiomático cerrado, es decir, son 30 letras, ¿no? 29 letras, ¿no? En ese sistema axiomático cerrado podemos construir una realidad, lo que está y lo que no está, pues no queremos nombrar, ¿no? Eso es lo maravilloso del lenguaje. Es un portento, sin duda alguna, es un milagro. Y respecto a... termino con eso, hay la idea, decía, creo que es Borges, que la verdad no recuerdo quién lo dijo. ¿Decía quién? Borges. Ajá. Decía que lo interesante es que el lenguaje, el libro ya en sí mismo, es la única producto material que es extensión de nuestra memoria. Sí, recuerdo eso. La memoria no tiene una manifestación más material más que el libro, el lenguaje. ¿No? En el lenguaje y con el libro. El libro es una extensión física de la memoria. Muy bien. Ricardo, ya nos vamos ya nos vamos acercando al final, ¿verdad? Hemos hablado durante 1 hora y 23 minutos más o menos. Entonces, tampoco se trata de estar aquí toda la noche, ¿verdad? ¿Dónde lo transmites? ¿Qué? ¿Dónde transmites este podcast? Porque yo no lo he visto. No, puedes dejar, lo voy a editar y te lo voy a mandar en tiempo y forma. No seas así desesperado, ¿no? Los poetas no deben ser. No deben ser desesperados, ¿no? Ricardo, tú además de ser escritor, eres un lector bastante disciplinado, ¿no? Por lo menos así te recuerdo. Yo me acuerdo que solías andar, como diría el Toño Villa, de un lado para otro con un libro bajo el sobaco, ¿no? Y siempre anotabas al margen un código que habías desarrollado, ¿no? Una serie de símbolos ahí extraños. Que sigo usando el código ese evolucionado para hacer indicaciones. Indicaciones obviamente sintéticas, porque la idea del código era precisamente esa. La indicación te dijera para qué iba a ser utilizado, si se utilizaba. Como me imagino para un epígrafe. Funciona como epígrafe, pendejadas así. Sí. Porque pues sí, suele ocurrir cuando uno lee, sobre todo cuando uno lee libros de poemas, así pasa. Uno lee líneas, por ejemplo, que a uno le parecen afortunadas y dice, ay, quiero que sea el epígrafe del cingado. No sé si recuerdas tú, Alejandro, pero al menos en mi generación o en la del Ramón, había un cabrón que en las lecturas de poemas se subía con un cuaderno escribe, donde traía los poemas escritos a mano, y o no sé si era de generaciones anteriores, el que me había platicado esto era Jesús Antonio Villa o Fortino Corral, pero el hecho es que era un poeta que se subía al estrado a decir sus poemas y antes de leerlos preparaba la audiencia, ¿no?
aludiendo a lo que refería el poema, y decía cosas como, en este poema le voy a partir su madre al materialismo histórico. ¿No? Sí, no, esa nos la contó el Miguel y el Lauro Paz, pues, ¿no te acuerdas? Sí, el gran Pedro Julián. Es que decía, voy a leer este poema en el que en solo 5 versos desenmascaro a Kant y otros charlatanes de Occidente. o decía, en este poema, eso decía, en este poema voy a echar por tierra al surrealismo, ¿no? Bueno, es que esos son los poetas que hacen falta. Esos personajes que se solían merodear ahí la escuela de letras, ¿no? Eran personajes estrambóticos. El Flamingo, por ejemplo. El Flamingo era de tu generación. El Flamingo, que una vez arrojó una bolsa de papeles llenos de excremento, ¿no? Papeles con mierda. A la gente, y un corredero. Yo digo, es lo que son, eso es lo que son, lo que merecen. El pobre Flamingo, primero sacó, yo estaba ahí, pues yo lo presenté, primero sacó un pan, ¿no? ¿Te que vendía pan? Sacó un pan y se puso así, ¿no? Y lo puso enfrente, y luego todos así viendo, ¿no? Era como, y luego sacó un plátano, güey, ¿no? Y luego ensartó el plátano en el pan, pues, ¿no? Y luego empezó a moverse. ¡Ah! Amor, dijo. Ay, cabrón. ¿Qué tienen contra los poetas conceptuales? ¡Qué simple! ¡Qué simple! Y había gente ahí que se veía a la legua. No era gente habitual ahí en ese ambiente, ¿no? Entonces, pues se quedaron así ojipláticos, ¿no? Así, viendo aquel espectáculo. Y aquello apenas era el comienzo. Después traía una bolsa y sacó un espejo, ¿no? Y lo empezó para que se vea. ¡Véanse! ¡Véanse! ¡Vean lo que son! ¡Son una mierda todos! Y un señor de sombrero sentado en la primera línea, en la primera fila. No sabía cómo reaccionar. Dije, se pasa un poquito de tueste el Flamingo y lo van a aterrizar. Eran unos adelantados, eran adelantados. Oye, es que esa es la última pregunta que te iba a hacer, que me interesa a mí muchísimo, ¿verdad? Porque sobre todo porque yo vivo en el exilio permanente aquí en las tierras del norte, en el gélido septentrión, ¿no? Entonces, tú te decía que tú eres un lector disciplinado, y yo recuerdo que solías estar siempre, por lo menos tenías el esfuerzo, ¿no? Hacías el esfuerzo por estar enterado más o menos de lo que ocurría, parabas las orejas para ver qué se decía aquí y allá. Me imagino que seguirás siendo la misma persona y estarás muy enterado, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasa poéticamente actualmente en México, Ricardo? ¿Lees cosas novedosas? ¿Lees cosas nuevas? ¿O te vale más y estás refugiado ya como viejito leyendo una y otra vez los mismos libros? No, leo cosas que no entiendo, o sea, pero tengo la obligación de leerlas, o me impongo la obligación de leerlas. ¿A qué me refiero? Siento que así como si yo fastidié a Miguel o a Ricardo Yáñez o al mismo Abigail enseñándole mis cosas, yo supongo que los poetas actuales tienen el mismo derecho a fastidiarme, aunque en este caso no hay un trato directo, muchos no los conozco, pero las redes posibilitan que difundan parte de su material, a veces incluso antes de que lo publiquen. Yo ya estoy viejo y publico. No, pero es decir, es que es algo que no tiene que ver tanto con la edad, sino creo yo, más bien con la producción. Creo que hay poetas, por ejemplo, de edad, que no son precisamente jóvenes, pero que es decir, establecen una especie de conjunción o comunión con poetas mucho más jóvenes. Es decir, Cristian Peña puede estar muy asociado con Jorge Posada, con Inti García Santamaría, y son 3 personas que tienen edades diferentes.
Si pienso en Citlali Rodríguez, que es de Jalisco, una muy buena poeta jalisciense que vive en el DF, pienso que ya se aproxima a sus 40 años de edad, por ejemplo. Yo la empecé a leer en sus 20 y me sigue pareciendo muy buena poesía. Y claro, cuando me refiero a cosas que no entiendo, quizá son cosas que yo no haría, pero que me producen sensaciones bastante agradables cuando las leo. Por ejemplo, su último libro se llama Poesía Morosa y son poemas dedicados al SAT, por ejemplo, al sistema de administración tributaria. O sea pues. que es una entonces le pone poesía morosa. Es una humorista. Digamos que no con toda la intención, porque si la conoces te das cuenta de que el humorista no tiene nada, y sin embargo creo que le pega, pues. En la escritura le pega y funciona bien. Y creo que cada uno de estos poetas tiene su detalle, ¿no? O sea, Eduardo Padilla es más cercano a mi edad, pero se junta con todos ellos, a los que les lleva más de una década de edad, pero ellos son su clica, ¿me entiendes? No la clica que sería más natural, que son los más viejos. ¿Por qué? Porque su escritura, por ejemplo, Hotel Hastings, es mucho más destrampada, es una escritura violenta, pero también un poco desarticulada, muy deudora del surrealismo, aunque lo cuestiona. Está mucho más ligada a fenómenos más contemporáneos, como en términos de imágenes, desarrollar, pues, utilizar elementos gore, del cine de slasher, de horror, es decir, como cosas demasiado llamativas por crear un efecto, ¿no? Pero de pronto en el poema, si es un poema largo, por ejemplo, de 40 páginas, le pega, pues pega como recurso porque en 40 páginas se diluye el ánimo que uno puede juzgar como es pura payasada, y no. Es decir, de pronto se convierte en una especie de constante a lo largo de un poema extenso. Es decir, hay un montón de recursos y de trucos dando vueltas por ahí que yo no sé bien a bien de pronto cómo, o sea, quisiera, pues mi curiosidad me lleva a pensar, quisiera desentrañar de dónde surgen estas ideas que a mí no se me ocurren. Y de pronto pienso, pues a mí lo que se me ocurre son puras antiguayas, o sea, puras cosas de viejo, y así pues, pero no dejo de leerlo porque pues es como, sigue siendo atractivo, creo yo, leer lo que se hace en eso, porque creo que aún con todo eso hay poetas buenos y poetas malos. Claro, me pasa mucho, me pasa a mí eso, ¿no? Que hay escrituras que no comprendo y digo, esto lo digo, no es una post, lo digo de verdad, digo, quizá hay algo que no sepa yo ver aquí y quizás yo me lo estoy perdiendo. Eso es lo mismo que me pregunto yo y de pronto digo, bueno, pero por eso te digo, insisto y los leo y todo eso y pues algunos los conozco y ni les digo, o sea, ¿para qué? Se soltaría un rollazo, ¿no? Pero no, la idea creo es más bien seguirlos leyendo por esta, digamos, siento yo que es una especie de obligación ética que le debemos a estos chamacos, ¿no? Yo, por ejemplo, porque pues si tengo más de 50 años, pues ya la neta ya soy un viejo, ya no puedo andar disfrazando pendejadas ni nada de eso. Pues oye, sí, el COVID me dejó muy puteado, sobre todo el asunto de la memoria, muy madreado. Y si no es por los cuidados de mi mujer, la neta no hubiera salido de aquel trance, al menos hubiera salido de una manera mucho más culera. Si estoy caminando por abajo otra vez, es gracias a ella, entonces eso es bueno. Y esas son las cosas sencillas, pues, o sea, no son materia de otra cosa, es la vida sencilla como tiene que ocurrir, pues, y pues dándole solución de otra manera a los conflictos cotidianos, ¿no? Oye, y de ahí creo que serán los materiales nuevos que yo saque, o sea. Sí, a propósito, o que no saque, sino que haga. No te pregunté sobre tu novela, porque Ricardo tiene una novela, publicó una novela histórica, también Miguel ¿no? Sabe de eso, ya la leyó. Sí. ¿Tú piensas escribir otros géneros o fue simplemente un gustillo que querías darte y vas a enfrentar a la parca montado en tu macho lírico? No, yo creo que, o sea, creo que es lo segundo, en todo caso. Sí, tal como lo pones tú, sería lo segundo. Sí pienso, pero no sé, por cómo se dio el primer experimento, quién sabe si se concluye el segundo, pero obvio sí.
Muy bien. Miguel. Pero sí hay, porque lo digo por eso, porque otra cosa que no dije de los peces todos es que los peces todos creo que responde, como tiene una naturaleza de libro, como la tienen muchos otros, y yo quiero pensar que he leído en libros de ustedes algo parecido, tanto de Miguel como tuyos. Es decir, hay libros que uno se entregó a la escritura de esos libros porque uno sentía, no voy a decir la obligación, pero uno sentía que debía escribirlos. Uh-huh. De algún modo, por ponerlo de algún modo. Uno no se lo explica de otro modo, pero uno no iba a abandonar esa escritura, uno iba hasta que dijeran, no, aquí lo termino, aquí lo abandono, aquí lo dejo. Y lo mismo me pasa por lo menos con ciertos elementos que constituyen una novela en preparación y una que está en proceso de escritura ahorita. Es decir, ¿estás escribiendo novela? Bueno, estoy en medio del proceso de escritura de una novela, en el inicio, y que como surge de un suceso muy trágico, yo pensaba cuando se la di a mis dos primeros lectores que iba a producir desazón. Uh-huh. Y estoy un poco detenido porque lo que produjo fue carcajadas. Entonces todo el mundo se rió bastante con la pinche novela, con los 3 primeros capítulos. Y me dijeron, síguele, está poca madre. Pero me dijeron, síguele, está poca madre, porque se estaban riendo al güey. Que no era la intención tuya. No, güey, por mal pedo. O sea, lo que pasa es que sí había en el acomodo del discurso sí hay una intención lúdica, pero no era mi intención que produjera carcajadas. Uh-huh. Pues. Y sin embargo, sí las produjo. Hombre, pues síguele. Entonces, síguele a ver qué pasa, ¿no? Síguele a ver qué pasa, uh-huh. ¿no? Miguel, sí. Tú estás ya me quiero despedir de ustedes, pues, para no quitarles más el tiempo. Tú estás allá en Hermosillo, me decías en la tarde que estabas, que tienes ya tiempo... Hace un chingo de frío. Jubilado, ¿no? Que estás ahí retirado y estás dedicado a la meditación zen, ¿verdad? Sí. Y... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás leyendo? ¿Estás escribiendo? ¿Te interesa escribir? O... Claro, sí, sigo leyendo. Este año espero que salgan un par de libros, uno de poesía y uno de la recopilación de mis artículos en La Chicharra. Uh-huh. Sí. Van a salir recopilados. Sí. Y va a salir también un librito, bueno, espero que se realice un librito de poesía. Uh-huh. Ergo decía que terminé escribiendo poemas de amor, pues, ¿no? Empecé como Bukowski y terminé como San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, entonces sí, de poesía también. Sigo activo. Sí, lo que sucede es que ahora mis lecturas son más dispersas, más sin presiones del tiempo. Como ya no ejerzo la docencia ni nada de eso, pues prácticamente leo lo que me da la gana, pues, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención, de repente tengo temporada donde leo mucha ciencia o temporada donde leo filosofía y cosas así, ¿no? Entonces, como que soy así como a mis años, un niñito caprichoso con las lecturas, ¿no? Leo lo que me da la gana y lo que no, pues no lo agarro el libro, ¿no? O sea que eres un hombre libre, Miguel. Sí, eso es a lo que quiero llegar. La libertad que me ha dado renunciar a la academia, la libertad que me ha dado renunciar a la vida literaria, socialité literaria, ¿no? También me ha dejado mucha libertad, ¿no? Y ahora hago lo que me da la gana, pues, ¿no? Me siento, evidentemente eso tiene que ver, pues, también con mi situación personal, pues, ¿no? Como con mi periplo personal, pues, ¿no? De lograr has conseguido algo muy sano, Miguel. Independencia. Que yo envidio y aspiro a conseguir. Me siento muy libre, ¿no? Entonces, así como, en realidad escribo un poema, ya dije, ya no me importa si les gusta o no, pues en realidad, pues, ¿no? A veces digo, pues, ya sabemos. Sí, he escuchado mucho esto del poema en prosa y dije, bueno, es que ahora esto de que de repente te das cuenta que estoy equivocado porque los géneros no existen, pues no, la única literatura es la poesía, pues no, y la novela es otra forma de poesía, pues no, entonces te das cuenta, eres así como más libre, como para, no te importa la estética o el tema, si gusta o no, en realidad no me representa mucho el problema ya de eso. ¿Qué ibas a decir tú, Ricardo? Pero ahí está. Uh-huh. ¿Cómo? No, yo diría que una que no mencionó el oso, pero es fabulosa y es fundamental entre las libertades, es la de mandar a la verga a la gente que tenemos que mandar a la verga. O sea, eso es fundamental, o sea, y el oso se la ha ganado.
¿Mandar a dónde? Eres un Bueno, vulgar. no escuché bien, pero estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Bueno, caballeros, con el dolor de mi corazón voy a tener que despedirme de ustedes. Yo, si por mí fuera, me quedaría platicando aquí mucho tiempo. Y ojalá, fíjense, podamos reunirnos alguna vez más para platicar ahí, seguir esta conversación, aprovechar la tecnología, ¿verdad? Y enterarnos de Con alcohol, por favor. de qué es lo que hace, qué es lo que hace, lo que hacemos, pues lo que estamos haciendo y tal y cual. Yo creo que de estas conversaciones puede salir algo de valor. Esa es mi fe, ¿no? Así que les agradezco muchísimo, muchachos, su paciencia, su colaboración y su disposición para conversar conmigo esta noche. Les dejo el micrófono para que se despidan. Que Miguel se despida al último. Yo sigo. Seré muy breve. Ha sido un enorme placer hablar con ustedes de nueva cuenta. Hablar los tres juntos otra vez. Sí. Y después de 22 años. Espero que no sea la última vez. Eso Oye, es todo si lo que esperamos, digo. Ojalá y sea pronto. Si esperamos 22 años, pues yo creo que no vamos a llegar, ¿no? Sí, esperamos otros 20, va a valer riata todo. Ay, bueno, en principio hay que aprender a apresurarse despacio, ¿no? Tampoco se está corriendo, ¿no? No, pero yo concluiría diciendo que en la época actual, Alejandro, la atención es una de las formas más raras de generosidad. Sí, fíjate que sí, Poner tienes razón. atención al otro sin estar pensando en qué le vas a contestar, ¿no? Eso es una forma de generosidad, escuchar al otro, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, cada vez que conversamos con alguien, estamos conversando y ya estamos pensando en contestarle. ¿Qué le vamos a contestar, no? Y aquí no, aquí se creó un espacio así como de apertura, de escucha, tranquilamente, pues, donde el silencio no es incómodo, ¿no? Entonces, yo puedo quedar callado escuchándolos, ¿no? Y no hay problema. Entonces, a eso me refiero con la atención. Y creo que en el tiempo moderno, esa atención es la forma más generosa de interactuar con otros. Así es. Poner atención al otro. En época de TikTok, ¿no? Donde la atención no supera 60 segundos, pues es prácticamente imposible, pues discutir, ¿no? Hablar. Por ejemplo, no sé, escuchar a alguien leer un poema o ver una película de esas lentas. La gente no soporta eso, pues la gente... Sobre todo que no aflore el narcisismo, ese que nos hace tanto daño con el Facebook y cosas de esas, ¿no? Ese narcisismo tóxico, ¿no? Sí, claro, por supuesto, que esa patraña colectiva de este sueño virtual en el que estamos metidos todos, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí, se acabó. A ver, sí, Ricardo, ¿quieres? Se acabó, nada más aviso, en marzo es probable que esté allá en Hermosillo presentando el libraco de Mambo Rock. Y ahí a lo mejor pues nada más no dejes de estar en contacto conmigo, Oso, porque pues para pedir un raite para tu casa, pues si no te puedes mover, necesito que me lleven para allá. Yo te pago el Uber, ¿okay? No te preocupes. Oye, te felicito, aprovecho el programa para felicitar a Ricardo que presenta su libro en el Convento del Carmen la próxima semana, ¿no? ¿Cuándo, Ricardo? En Guadalajara, sí. En Guadalajara. En 10 días, en unos 15 días más. 2 semanitas. Perfecto. Sí, se presenta en Guadalajara, un lugar muy bello. ¿Quién te lo va a presentar? 2 amigos, Marlene Certuche y Ernesto Castro. 2 poetas de allá. Bueno, no son jóvenes, Ernesto es como de mi edad, pero estudió literatura en Guadalajara y es de Los Mochis, porque entonces de ahí cerca de la casa. Sí, entonces, sí. Bueno, eso ahora que ya no es tan joven. En México la juventud es un fenómeno extraño, ¿no? El otro día estaba leyendo ahí el joven escritor mexicano Jorge Volpi, pero por Dios. Sí. Jorge Volpi tiene 30 años siendo joven escritor. ¿Cómo? Ese es el pedo, güey. Casi le dicen joven escritora, pues, ¿qué te digo? A Ruiz Sánchez, ¿no?
no mames, no. Bueno, mucha suerte en esa presentación y diles ahí que la suban al Facebook, que tiene su lado positivo, ya ves, en la red social, y entonces ahí si pueden subirlo, lo compartes, ¿vale? Entonces, me despido, ustedes quédense en silencio aquí para cortar y luego ya nos despedimos ustedes y yo en corto, ¿sale? Bueno, damas y caballeros, llegamos hasta aquí en la emisión del día de hoy. Escuchamos a Ricardo y escuchamos a Miguel, amigos míos muy cercanos a mi corazón y a mi mente, siempre, todo el tiempo. Buenos poetas y mejores personas. Y eso es todo. Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.